Actualidad geopolítica con la mirada puesta en varios frentes. Por supuesto, en Gaza, en el papel que desempeñaron algunos líderes europeos bajo la batuta o la dirección de Donald Trump. Vimos algunas burlas hacia Macron, hacia Sánchez, algunos gestos hacia Meloni que nos gustaría analizar por mirar también aquello que ocurrió entre bambalinas. Pero también tenemos que atender a la crisis francesa. El primer ministro Le Cornu ha congelado la reforma de las pensiones desde este otoño hasta 2028. Y por otro lado, también estamos con la expectativa de qué pueda pasar este viernes cuando Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnan. Es el próximo frente que quiere zanjar Donald Trump, el de la guerra en Ucrania. ¿Qué ocurriría con Europa? ¿Cuál sería el papel que podría desempeñar? Hablamos con Christophe Candler, profesor de la Universidad Carlomagné. Christophe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Moisés? Buenas tardes. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, empezando por Gaza, hemos visto que Trump arrancaba la semana con primero el discurso en la Knesset, en el Parlamento de Israel, después se trasladaba a Egipto, a Sharm el Sheikh, donde junto con otros líderes mundiales firmaban ese acuerdo. Trump ha presumido de paz, ha hablado de un nuevo amanecer en Oriente Medio, pero sabemos que pesan mucho las sombras, hay todavía muchas dudas por resolver. Se ha culminado, por así decirlo, la primera fase de este acuerdo. Nos adentramos en una segunda, con la mirada puesta también en la reconstrucción. Christophe, ¿con qué te quedas, sobre todo en el plano actual en el que nos estamos moviendo? Bueno, yo diría, y esta vez sí que es fuera de cualquier duda, parar esta guerra que era, parece ser imposible. Trump lo ha logrado y poniéndose muy, muy firme, y además él es el único que lo podía hacer. Aquí sí que es un logro inmediato y que está capitalizando, y con un plan de choque que es, alto el fuego, intercambio de prisioneros y después 20 puntos, pero que estos 20 puntos carecen de precisión y sobre todo de consenso dentro de la sociedad israelí y también dentro de la sociedad palestina. El tema de los dos estados la anexión de Cisjordania, todo esto está en el aire. Las soluciones no convencionales y que podían quizás generar a medio y largo plazo una solución definitiva no están encima de la mesa. Por ejemplo, anexionar Cisjordania y integrarlo dentro de Israel, eso incrementaría la aprobación árabe, y a medio plazo, quizás una guerra civil, crear un doble pasaporte palestino, judío, y después confederación tipo helvética, pero de Israel. Podría ser una solución, pero tampoco se habla. Jordania, el país vecino que tiene ya un 60% de su población palestina, que podría entrar en las negociaciones, por ejemplo, haciendo una confederación Jordania, Cisjordania, juntando estos dos países y creando una situación de cierta estabilidad con el Estado, tampoco está encima de la mesa. Y después, Hamas no está, y Netanyahu en Egipto no estaba. Por lo tanto, muy corto plazo, vale, gran suceso, gran éxito, pero a medio y largo plazo, muy, muy complicado. Y para resumir, volvemos a la situación de antes del 7 de octubre. Sí, con mucho más odio. Sí, con mucho más odio y, por desgracia, con una crisis humanitaria, con 50 millones de toneladas de escombros, con una reconstrucción a la vista, que todavía no sabemos de dónde saldrían todos los fondos, las inversiones, quiénes van a ser los principales garantes de esta reconstrucción. Hay muchas cuestiones todavía. La parte positiva, y queremos quedarnos con eso, es la parte humanitaria. En el momento en el que ya haya un acceso masivo de ayuda humanitaria, no solo alimentos, sino también servicios sanitarios,
todo parece que va a ir en avance de cara a resolver lo que era más urgente, que es sobre todo el estado de los civiles gazatíes, pero efectivamente de cara a seguir avanzando en esta segunda fase y acercarnos hacia una tercera, hay muchas dudas y además también una cuestión, se está intentando resolver o parchear el conflicto que arrancó hace 2 años, pero lo que es la guerra de trasfondo, la enemistad entre dos pueblos, esto no se resuelve ni está por el momento sobre la mesa, porque efectivamente la solución de 2 estados que intentaría resolver esto pues sigue siendo esa gran incógnita, como bien nos decías, Christoph. Moisés, ¿cuál es la lectura que tú haces y sobre todo también qué lectura haces de cómo se estuvo comportando Donald Trump? Como experto en liderazgo, como experto en comunicación, Donald Trump estaba henchido de orgullo, ¿no?, en Egipto. Vimos algunas burlas hacia el presidente francés, hacia nuestro presidente. De hecho, aunque se ha traducido mal en algunos medios de comunicación, Trump se dirigió hacia el público y dijo, bueno, ¿estáis trabajando con él, refiriéndose a Sánchez en cuestión del PIB, de cara a la ayuda, ¿no?, que aportamos de gasto en defensa? Y dijo, bueno, pues bien, ¿no?, buen trabajo en el sentido de que nos enderecemos. Bueno, y a Meloni pues tuvo palabras de más bien refiriéndose a su belleza, ¿no?, algo que también está fuera de lugar en un ámbito pues tan diplomático y profesional. Pero bueno, ¿qué lectura haces de este comportamiento de Donald Trump hacia los líderes europeos? Bueno, es que, a ver, el personaje es el que es, o sea, no nos sorprende que No, en no, no, para nada. público, claro, entonces si él ya es así de vehemente, de soberbio, si además ha conseguido un hito histórico y él se preocupa mucho de ensalzarlo de una manera muy hiperbólica, todo lo que consigue. Ese día él estaba, como tú dices, henchido de gloria, henchido de ánimo y por tanto, pues su liderazgo internacionalmente se ha reafirmado, porque es evidente que habrá muchas sombras y será muy difícil construir esta paz, pero ha paralizado las bombas y ha devuelto a los rehenes a sus familias y es el único que lo podía haber hecho y de verdad que lo ha conseguido y estudiando las fases de esta negociación, pues yo creo que él se ha involucrado con bastante audacia, no decir inteligencia, con bastante audacia. En fin, y ya digo, esta firma es un hito histórico, algo que es una medalla para este hombre, sin ninguna duda. Ya digo, su liderazgo está ahora pues muy por encima de lo que estaba hace una semana. Claro, él se ve en esa situación, él llega allí a que todo el mundo pues le aplauda y le eche elogios en el bolsillo y le da lo mismo. Es un hombre que domina muy bien la escena. Es un excelente comunicador. Ahí destaco mucho sus gestos donde demuestra esa contundencia, esa fortaleza, ¿no? Y así es. Él luego, en esos momentos, pasa facturas. Dice, a ver, Macron, tú que has abierto la boca y me has estado censurando o criticando o tratando de ponerte a mi altura, pues fíjate, ahora te estoy esperando ahí. Ya no te digo ya Pedro Sánchez, por supuesto, ¿no?, que ha sido el primer mandatario europeo que se posicionó muy en contra de Donald Trump. O sea, son todo facturas que él en ese momento pues está pasando. Y como no tiene ninguna vergüenza, pues le da igual mirar a Meloni con ojos de desatado deseo que reírse con Kevin Stemmer o decirle al final a cualquier líder lo que le apetezca. Eso sí, no da puntada sin hilo. Es decir, él no, digamos, maltrató verbalmente ni en comunicación no verbal a ningún líder que a él le interese. Él se cuida bastante de saber a dónde apunta, a dónde dispara y en fin, dónde va su verbo hiriente. Y lo mira así, sabe que pues Pedro Sánchez no es una situación de fortaleza, ni Macron tampoco, pues seguro será conocedor del desastre que tiene en Francia y por eso pues aprovecha para pasar facturas.
Ujú. Bueno, y ahora pasamos a Francia, precisamente. Bueno, un apretón de manos que se ha descrito como incómodo, porque desde luego fue un apretón de manos tenso el que protagonizaron Donald Trump y Emmanuel Macron. Se volvió viral, de hecho, porque efectivamente, además, en medio de ese apretón de manos, se estrecharon la mano, pero también luego situaron la mano uno sobre el brazo del otro. Y claro, esto llamó muchísimo la atención, ¿no? Parecía casi que se estaban echando un pulso, y además entre murmuros, un experto consiguió leer los labios. No sabemos si exactamente es lo que dijeron, pero sí que Trump le dijo a Macron: me alegro de verte, así que finalmente aceptaste. Y Macron, al parecer, susurra o murmura algo inaudible, y Trump le pregunta de nuevo: ¿estás siendo sincero? Y Macron responde: por supuesto. Bueno, esta fue la escena. Christophe, quería preguntarte sobre la escena que tenemos hoy en Francia. En cuestión política, vemos que Sébastien Lecornu ha pospuesto o congelado la reforma de pensiones hasta 2028. Ha habido un cruce importante de acusaciones. De hecho, uno de los que más se ha pronunciado quizás ha sido Retailleau, que ha acusado al gobierno de Lecornu de ser rehén de los socialistas. ¿Qué lectura haces de este suspenso de la reforma de las pensiones? Bueno, era la única manera de no tener una mención de censura de manera inmediata. Y realmente yo creo que ha sido una buena jugada política. Bueno, yo diría que la única para poder hacer que el gobierno tenga, no una mayoría, no la tiene, pero que esté protegida contra una moción de censura, y que puede aguantar unos cuantos meses para presentar un presupuesto. Y yo me he mirado un poquito los debates esta tarde, y básicamente, hablaremos de más impuestos, más lucha contra el fraude, intentar llegar al 4,7% del déficit sobre el PIB, que es lo que pide Europa. Y la manera de hacerlo, con el apoyo de los socialistas. La derecha moderada, se siente más o menos identificada con Lecornu. Ha tachado esta renuncia del gobierno de pasar la edad de jubilación de 62 a 64 como una pequeña victoria. Y en los debates que he visto, deja caer que no pondrá censura al gobierno. Por lo tanto, Francia tiene gobierno, y eso es una buena noticia para Europa. Y referente al gesto que he visto entre Donald Trump y Emmanuel Macron, hay muchísimos apretones de mano parecidos. Cuando se acercan, es una relación un poco de amor y odio, y es dos machos que intentan pelearse, yo sí, y lo he visto cantidades de veces. Y cuando Trump viene a París, desfile del 14 de julio, Juegos Olímpicos, y wow, estos franceses, yo quiero hacer lo mismo para Estados Unidos. Y de vez en cuando, por ejemplo, Macron ha ido antes del G7 a visitar a Groenlandia, mosqueado, dardos, y después me voy del G7, y Macron, es que... es una especie de ping pong muy, muy divertido. Pero yo creo que a Trump le gustan estos líderes fuertes, y países fuertes, y más o menos se respetan. Y además siempre dice que, mira, Macron es es un buen amigo, y Macron dice lo mismo de Trump. Y yo creo que es una relación de machos alfas, y con cierta categoría, un poco fuera de todos los contextos diplomáticos o los canales habituales. Y creo que tampoco está mal.
Sí, no, y además a Donald Trump le gustan los líderes que no se achantan o que no se echan hacia atrás, ¿no? Entonces probablemente Donald Trump respete a todos los líderes que consigan plantarle cara o que consigan mantener este pulso. Por cierto, Donald Trump nos está dando un poco de cera ahora mismo a los españoles, bueno, me imagino que sobre todo a Pedro Sánchez, porque está en una comida, un encuentro bilateral con Javier Milei, con el argentino, y ha dicho Trump en estos últimos minutos: no estoy contento con España y estoy pensando en darle un castigo comercial al país. Así que bueno, esto es lo que recogemos ahora los españoles. Muy brevemente, Moisés, quería preguntarte por, precisamente por esta cuestión. Nos queda nada, minutito y medio, pero ¿cómo crees que podría escalar esto hacia España? Donald Trump también ya le conocemos que ladra mucho, luego Sí. retrocede. Él le gusta mucho meter miedo, lo ha hecho también ahora con Putin, ¿no? A decirle, oye, que le voy a dar estos misiles a Zelensky si no te avienes a un pacto, ¿no? Entonces, es su estilo, de matón. Pero bueno, es evidente que España no estamos en una disposición de enfrentarle a Donald Trump. Digo que ahora Donald Trump está, vamos, endiosado completamente. Ahora prácticamente tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Y bueno, pues mira, tampoco está mal que se acuerde de nosotros. Hay un dicho comunicativo que dice que es muy bueno, ¿verdad, Marta? Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Que hablen de ti, aunque sea mal. Es decir, eso significa que pintamos algo. Oye, en el sentido negativo pintamos algo. Ahora, también date cuenta de con quién está con Javier Milei, que es otro gran amigo de Pedro Sánchez. Es que, en fin, nuestro presidente de gobierno también se va haciendo cada amistad, y ahora que no, tampoco ha felicitado a María Corina Machado, pues bueno, en fin. Uy, bueno, y esto lo dejamos para otra, pero muchísimas gracias a ambos. Lo siento, porque hoy hemos ido con el tiempo más justo precisamente por ese encuentro bilateral. Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlomagny, Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación, muchísimas gracias como siempre. Repetimos en la próxima. Cuando queráis, un abrazo, buenas noches. Un placer.